Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Lado Oscuro de los Proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. ITCert está auspiciando este episodio y los invito a visitar su web para revisar la amplia oferta en cursos y certificaciones que pueden aprovechar para ampliar sus conocimientos. Pueden ingresar a www.itcert.cl. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse al correo info@itcert.cl o escribir al WhatsApp, ¿cierto? Más 569-7701-6533, y la oferta de capacitación es tanto para América Latina como España. En este espacio vamos a conversar de los desafíos que nos toca vivir en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. La aventura hoy la vamos a compartir con Agustín Villena, con quien hablaremos de cómo trabajar proyectos complejos, ¿cierto?, en una alta incertidumbre, con agilidad. Agustín tiene más de 25 años de experiencia, es ingeniero civil en computación, lleva más de 20 años trabajando en agilidad y transformación digital, es el pionero en Chile con agilidad, ¿cierto? Formó la primera comunidad de agilidad en Chile en el 2007. Hace 15 años que lidera su propia consultora, Leansight, con la cual se dedican a transformar organizaciones con Lean y Agile en estos entornos complejos que hoy día estamos viviendo, ¿cierto? Y también la transformación no es solo abordada desde el punto de vista de mejorar resultados, de aumentar la productividad, sino también tiene un punto de vista y un foco muy humano, ¿cierto?, para que las personas también logren una realización, ¿ya? Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Te quiero agradecer tu invitación. Nos encontramos, os reencontramos en un gran evento que se hizo hace unos días, que fue el Kanban Chile. Así que ahí acepté inmediatamente porque me encanta promover todas estas buenas iniciativas de compartir conocimiento y crear comunidad. Muchas gracias, Agustín. Sí, muchas gracias por sumarte. Agustín, hoy día, ¿cierto?, vamos a conversar de tu amplia experiencia en agilidad y en proyectos con alta incertidumbre, ¿cierto? ¿Tú podrías contarnos cómo llegaste a trabajar en agilidad y a trabajar en proyectos, ¿cierto?, con agilidad? ¿Un poco de ti? Ya, érase una vez, fines de los años 2000. Yo salí de la carrera en la Universidad de Chile el año 98. Ahí me titulé. Y me encontré con que el mercado para los que trabajamos en el mundo de la informática no era muy atractivo, en el sentido de que era lo más probable que ibas a terminar trabajando en un subterráneo de un banco, trabajando en COBOL, digamos. ¿Ya? En ese tiempo, para que te des cuenta, era hace tanto tiempo que ya era un curso, se enseñaba en un curso en mi departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile que se llamaba Taller de Lenguajes Experimentales de Programación. Así se llamaba Java en ese entonces. Así de viejo es el tema, ¿no? Y bueno, yo tenía otra escuela. Mi escuela, yo trabajé 15 años en los Scouts, imagínate, trabajando Ya. mucho trabajo en equipo, proyectos sociales. Fundé un grupo Scout en la población del Castillo, de La Pintana, que es un espacio súper desafiante de trabajo con muchas necesidades y muchas carencias. Entonces, saliendo del trabajo y me doy cuenta que al final iba a terminar en una máquina, una especie como moledora de carne, ¿cierto? Que no tenía mucho de lo humano, ni mucho de lo que uno esperaría como un espacio de empoderamiento, trabajo en equipo, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Sino que era un engranaje muy mecánico. En ese tiempo emprendí, quise hacer una empresa que se orientara a lo que era el software educativo, en realidad juegos educativos, eso es lo que quería hacer. Ya. ¿Ya? No, era muy temprano para lo que es la industria, ¿no? La industria era muy chica, ¿no? Estábamos comenzando, estábamos en pleno burbuja de las .com, ¿ya? De hecho, el 99 es cuando explota la burbuja de las .com, entonces fue un espacio súper complejo para emprender. Ya, sí, Y me me di imagino. cuenta que yo tenía un equipo chiquitito, éramos 3, 4 personas, no éramos más que eso, 3, 4 socios, gente que todavía somos amigos, así que a pesar de que nos fue mal, digamos que hay gente que yo le presto plata y me prestarían plata, digamos que así que tuvimos una buena sociedad a pesar de lo mal que nos fue desde el punto de vista de negocio. Entonces mi pregunta era cómo un equipo, una startup, una empresa pequeñita podía hacer un buen trabajo organizado. Porque en estricto rigor, en ese tiempo, lo que era la formación en ingeniería de software,
era muy, pero muy precaria. Era principalmente traer algún colega de la industria que te contara su experiencia. Y como todos sabemos, de hecho, pues lo estamos conversando ahora 20 y tantos años después, ¿ya? Es que la experiencia no hay más de malo que de bueno, digamos. Sí. Y en ese tiempo la oferta era unos mega procesos. Rational Unified Process se llamaba, que lo vendía la empresa Rational, que era de IBM, y fueron los creadores de UML y que implicaba un sistema que se llama Rational Rows, que tenías que pagar como $10,000 por usuario para poder usar. Y que de la necesidad, ¿cierto? Y el código que lo solucionaba la necesidad había 23 diagramas entre medio. O sea, una cantidad de burocracia, pero horrorosa. Entonces dije, tiene que haber algo más como dicen los gringos, just to the point, ¿no? O sea, aquello que va directo al problema. Y en ese tiempo comienzo a leer unos papers que comienzan a salir en unos artículos que hablaban de metodologías livianas. Ese se llama en ese tiempo. Justamente liviana en comparación con estos megasistemas hipercomplejos, ¿no? En ese tiempo una buena empresa, según lo que decía la industria, era como una imprenta. O sea, hacía como 10 veces documentación versus tiempo dedicado a resolver el problema, ¿no? Todavía sigue pasando en todo caso, Agustín, de que en algunos lados se genera tal nivel de documentación. Sí, el tema es que cuando esa documentación es una documentación defensiva y no una documentación que capture conocimiento. ¿Ya? En ese tiempo era defensivo, o sea, era escríbeme con sangre lo que quieres para no moverme ni una coma después de eso. Sí, pues y de hecho, de ahí nace justamente este concepto de que, oye, necesitamos algo que nos permita aprender y nos permita adaptarnos, ¿no? Bueno, esa metodología es liviana. Conocí una que fue para mí la esencial durante muchos años, que era Extreme Programming. El concepto de programación extrema era que tú tomaras buenas prácticas de desarrollo de software y las llevaras al extremo. Voy a poner un ejemplo. Una buena práctica que de los tiempos de la NASA está documentada, pero se ocupa poco, es la revisión de código, entre pares. O sea, yo programo el código, en ese caso lo imprimían, lo ponían en una transparencia, lo proyectaban y la gente revisaba línea por código para ver dónde poder arreglar. Si decían, si esa es una buena práctica, ¿qué tal si lo hacemos siempre? En vez de una vez. Y ahí aparece la famosa programación de pares, ¿cierto? Que es una de las características, que es algo bien cuestionado, porque se ve feo que haya 12 programadores frente a un teclado. Eso lo que quiere decir es que como que estamos desperdiciando productividad. Pero la productividad en realidad está en la calidad del código, no en la cantidad de teclados que tiene, sino pondría a cualquier persona que sabe usar un teclado a programar, ¿no? Sí. ¿Ya? A ver, otro que también es que tener suites automatizadas de test también es bueno. Dijeron, ¿qué tal si antes de escribir el código escribo un test? Y esto fue como la gran creación de Ken Beck, el autor de Extreme Programming, que dentro de las 16 prácticas que él planteó, el Test Driven Development es una inversión suya, ¿ya? El resto son todas buenas prácticas recogidas de la industria, donde él plantea de que tú especificas en un test lo que quieres lograr, ejecutas ese test y obviamente va a fallar porque no tienes nada que lo logre, y después vas implementando solamente el código minimal que logre pasar eso. Y así, muchas prácticas más, ¿no? Pues de hecho aparece varias prácticas que son un estándar de la industria en este instante, como el Continuous Delivery. A otro tiempo era como la entrega de código era súper engorrosa y sigue siendo muchas empresas todavía muy manual. Bueno, los pipelines automáticos de puesta en producción, con testing, etcétera, etcétera, nacen con Spring Programming. Spring Programming lo trabaja de esa forma. Entonces, como yo tenía una empresa muy pequeñita, yo trabajaba en incubadora, estaba incubado en una incubadora de empresas de la Universidad de Chile, que era algo bien experimental en ese tiempo también, a fines de los 90, a principios de los 2000. Dije, ¿cómo diablos hago para aprenderme esta metodología si nunca la he vivido? Entonces aproveché que ya había salido de la carrera y dije, yo nunca había hecho clases en la escuela. Y me conseguí hacer un taller. Y ese taller era un experimento loco. Te explico, que cada vez que uno hace ramos de último año, tú estudiaste en la misma facultad que yo, así que de repente sabías que habían ramos muy esotéricos en el último año, ¿no? ¿Ya? Sí. Que inventaba algún profesor sobre algo experimental. Con eso hice yo. De hecho, se iba a llamar taller de Stream Programming y después justo
el 2001 nace el Manifiesto Ágil, dije ya, taller de metodologías ágiles de desarrollo de software, así le llamamos, y sonaba tan extraño y esotérico como taller de criptografía cuántica con Bitcoin, no sé, muy raro, ¿ya? Y fíjate que a ese curso yo llegué diciendo, miren, yo tengo 3 años más que ustedes, porque así era, los alumnos tenían, no sé, pues yo tenía 25, 26 años y ellos tenían 23, 24, esa es la verdad, porque era gente que estaba terminando la carrera. Y yo les dije, la única ventaja que tengo con ustedes es, primero, que tengo algunos proyectos del mundo real en mi mano y que me leí el libro, que se llama Stream Programming Explained, así se llama el libro que salió en el año 99. Que es un libro hiper recomendable, sería como Extreme Programming explicado, por Ken Beck. La versión primera. Hay una versión segunda que no me gusta tanto porque la primera es la que pegó el palo al gato, digamos. La del 99. La del 99, que está por ahí para uno se la puede conseguir. Y lo que hice con los alumnos fue distribuir las prácticas. Eran justamente 16 alumnos, entonces los junté de a pares, porque una de las prácticas era trabajar de a pares. Y les di 2 prácticas a cada uno y dije, practiquémoslas y apliquémoslas. Vamos a aplicar, teníamos 2 secciones de como 3 horas de trabajo. Y dijimos, vamos, en estas 2 secciones de 3 horas, vamos, unas martes, otras los jueves, nos vamos a juntar a aplicar la metodología lo más parecido posible a lo que dice el libro. Y, por ejemplo, dentro de la metodología se establecía que el representante del problema de negocio, le llamaban on-site customer o cliente in situ, no era una contraparte, sino era parte. Sino que alguien que se integraba. Entonces, dije, ¿dónde me consigo gente con problemas reales? Hablé con profesores de la facultad. Les dije, mira, ¿necesitas un software? Sí. Entonces, mis alumnos te lo van a hacer si es que tú vienes y participas como un miembro más. Mira. Y logré que 2 profesores lo hicieran. Bueno, hicimos, yo facilité, hay muchas cosas intuitivas nomás. Obviamente no aplicamos toda la metodología, sino que aplicamos aquellas prácticas que no hizo sentido. Por ejemplo, la programación de pares. Y esa programación de pares además implica rotar. ¿Ya? Quiere decir que no se genera matrimonio, sino que la idea es que el conocimiento comienza a fluir dentro del equipo. Perfecto. Y pasó algo impresionante al final del curso, porque el último día de clase, que es cuando se acaban los proyectos, y tú sabes que cuando se acaban los proyectos regularmente todo el mundo anda corriendo en círculos porque están todos hiper nerviosos de lo que va a pasar. Pero como en Stream Programming tú vas entregando de a poquito y vas validando muy rápido si las cosas funcionan, cuando llegamos al final del curso ya estaba resuelta una buena parte del problema que los profesores querían. Por lo tanto, los profesores dijeron, oye, esto está espectacular, me sirve mucho, muchas gracias, vamos a tomarnos una cerveza a la esquina y un abrazo. Y yo dije, diablo, esto jamás lo había visto pasar en un proyecto. Acá hay algo. Y además, si piensas, primera vez que yo hacía clases, primera vez que aplicaba la metodología, o sea, había muchos riesgos detrás. Y lo curioso, que funcionó. ¿Ya? Obviamente con equipos pequeñitos, controlado en el fondo. Espacio controlado, sí, pero igual tenemos riesgo porque estamos tocando un proyecto del mundo real, 2 proyectos del mundo real, con dos profesores, con toda la complejidad que implica eso, y sin embargo igual funcionó. Dije, claro. Entonces hay algo, entonces el próximo año lo volví a repetir, y obviamente a medida que yo facilitaba también iba aprendiendo, ¿cierto? ¿Ya? Ahí me sirvió mucho mi experiencia como scout, o sea, de hecho, ahí lo que descubrí es que esta metodología está muy hecha para justamente facilitar el trabajo en equipo, y mi rol no era muy distinto a lo que hace un buen líder scout, digamos, de hacer que el equipo planifique sus cosas, tú acompañas, que defina sus propias metas, y uno va ayudando y facilitando para que eso sea así, y va guiando, ¿ya? Entonces, digamos que calzó natural. Tanto así que yo, unos años después, estoy hablando del año 2002 que fue este ramo, el 2005 comienzo a hacer mi máster, y mi máster fue sobre la metodología de este taller, que me costó que me la aceptaran, porque decía esto como que no tiene que ver con ingeniería de ciencias de la computación. Dije, ¿por qué no? Porque tiene que ver con formación. Dije, a ver, perdón, disculpa, hay toda una disciplina que se llama Computer Science Education, ¿ya? De educación en ciencias de la computación, así que y hay conferencias completas del tema, así que no me puedes decir que esto no es, que ustedes no hayan tenido
antes, eso no quiere decir que no exista, ¿ya? Así que Claro. tuve que pelear ahí y bueno, y en esa tesis logré encontrar efectivamente que por lo menos XP, que se veía tan complejo al comienzo, en realidad era un conjunto de ciclos concéntricos de retroalimentación. Entonces, el primer ciclo, el más interno, es que tú transformas una funcionalidad en código, en el código más sencillo posible. Más arriba está un ciclo que te sincroniza al equipo todos los días en la persona con el resto del equipo, que es lo que tú conoces más en las metodologías de meramente gestión, ¿no? Como en Kanban, quizás Scrum, ¿ya? Sí. Y hay otro ciclo afuera que te va resolviendo, que te toma el problema de negocio y va definiendo una solución de forma incremental, ¿ya? Y yo agregué un cuarto ciclo, que era el cuarto ciclo de la reflexión metodológica. Entonces, con ese fue mi descubrimiento. O sea, en la tesis descubrí que en realidad se formaban estos ciclos de aprendizaje de forma natural dentro de la metodología, y lo que yo hice, tuve que sumarme nomás a eso, ¿ya? Claro. Fue mucha serendipia, porque podría no haber sido así, digamos, ¿ya? Pero hay pocas... Pero, a ver, en ese tiempo no existía una idea de que tú tenías que formar buenos equipos de trabajo, sino que más bien hacer buenos proyectos. Sin embargo, por ejemplo, en XP aparece un principio que se llama Play to Win, o sea, vamos a jugar para ganar. Y dije, primera vez que alguien se refiere a un equipo de software como un equipo deportivo que está tratando de lograr un objetivo en común, ¿ya? Que si uno lo ve ahora, y cuando uno estudia ya lo que es formar equipos de alto rendimiento, te das cuenta que es obvio. O sea, si vas a Sí, entrar con un equipo deprimido y que no tiene claro un objetivo, no voy que a es uno llegar de a los nada. grandes problemas de los proyectos, ¿ya? Absolutamente, sí. Es la casa, ¿sí? Así Sí. que fue súper importante. Y yo, bueno, varios años después, bueno, 2008, 2007, con un exalumno, hicimos el primer encuentro de métodos ágiles, le llamamos Extreme Programming Day, el XP Day le llamamos. Ya, Llegaron 15 alumnos y dos, ya. y dos o tres personas que no conocía, y uno de ellos, un gran amigo, se llama Pedro Fuentes, me dice, oye, deberíamos armar algo como una comunidad. Creo que Twitter recién había salido y él ya estaba metido en Twitter. Dice, armamos un Twitter de esto y comenzamos a difundirlo, así que él me motivó para armarlo, y ahí formamos Ya. Chile Ágil, fue la primera comunidad ágil que hubo acá en Chile. Y el 2008 me tocó conocer las primeras personas que eran del mundo de fuera de Chile de agilidad. De hecho, yo era el único que trabajaba en esto, ¿ya? Me invitaron a Buenos Aires, fue el primer Ágiles, la primera conferencia latinoamericana de agilidad, gente muy generosa, ¿ya? Yo siempre he estado muy agradecido de lo generosos que fueron para que la comunidad argentina invitara al resto, que estaba recién Ajá. partiendo, y fue un tremendo apoyo, ¿ya? Así que agradecer, por ejemplo, a un gran amigo, Juan Gabardini, de la empresa Clear. Lo voy a representar en él porque él fue el que me invitó, pero fue una conferencia increíble, además, con gente muy destacada del mundo ágil en ese tiempo, que se la trajeron a Sudamérica. Querían traer el agilismo a Sudamérica. Y el 2009 yo decido emprender de nuevo, ¿cierto? Ya. Yo te conté que yo partí con el emprendimiento no le fue muy bien. Desde el punto de vista de producto técnico le fue bien, desde el punto de vista de negocio no tanto. Yo no tenía tantas herramientas de emprendimiento en ese tiempo. Así que ahí trabajé como ingeniero de software y como arquitecto y como gerente de tecnología en 8 años, Ya. años 2009, 2010. Y ahí formo mi consultora, que se llama El Insight, que al principio parte como vivamos de lo que me gusta hacer, digamos, parte así, ¿no? Ya. Y ahí partí trabajando con mi primer cliente así importante fue el BCI, que tenía un área de innovación que era muy avanzada para su tiempo. De hecho, ellos eran de los pocos que entendían lo que era la metodología ágil en ese tiempo. ¿Ya? Para que te hagas una idea, lo que era agilidad recién se viene a hacer conocido de forma masiva a fines del 2013, cuando el Banco de Chile contrata un gerente para lo que es su transformación, que no le llamaban transformación en ese tiempo, No le y llamaba él transformación. trae la receta de Scrum de Argentina, digamos, que en Argentina Ujú. había mucho Scrum, digamos. Como te das cuenta, yo aprendí Scrum, o sea, yo descubrí que era Scrum después, y Ajá. ahí vino un golpe. Yo había demorado en mi tesis para sacar mi máster 2 años, y después me dicen que para hacer Scrum Master tú lo puedes sacar en 2 días. Dije, acá algo que no me cansa. Bueno, es parte de la crisis de la agilidad que hemos conversado tanto, de que al final Sí. llenamos el mercado con profesionales muy mal formados, con muy poca experiencia en la disciplina, con sueldos muy altos, y eso, las transformaciones digitales en la pandemia que explotaron tanto, digamos,
crecieron de forma inorgánica y al crecer de forma inorgánica al final fue la burbuja que explotó el año pasado y que ha Y dejado como tanto yo decía, centrado. sí, sí. Sí. Oye, Agustín, ¿y cómo ha sido tu paso por el mundo como, con tu consultora, ¿cierto? Y aquí con empresas, ¿cierto? Como, da lo mismo si el BCI u otra, ¿cierto? Pero ¿cómo te ha tocado, qué te ha tocado ver como del lado oscuro, ¿cierto? De los proyectos, como cuando llegas tú a trabajar, ¿con qué desafíos te has encontrado? Ya, para los que escuchan este podcast, quiero contar un poquito cómo está organizado el mercado para entender uno de los proyectos Ya, que vamos a conversar, que es una empresa que nosotros compartimos experiencia en ella, ¿cierto? sí. Existen empresas que se llaman de apoyo al giro, y estas empresas de apoyo al giro son eh, empresas creadas por una ley que trata de minimizar los riesgos del sistema bancario, para que no haya otra quiebra del sistema bancario como sucedió el año 82, ¿cierto? Exacto. Entonces, la idea es que haya una eficiencia de los costos y que los bancos crearon organizaciones que les ayuden a, al giro central, por ejemplo, lo que es transferencia bancaria, lo que es gestión de tarjetas y otras cosas que son empresas compartidas por un conjunto de bancos, ¿no? En una de esas empresas, año 2011, o sea, poquito después de que partiera yo con Lindsay, nos Ujú, convocan a un proyecto que tenía un presupuesto de 24 millones de dólares, tenía un gran proveedor, IBM, ¿ya? Y este ujú, gran proveedor había vendido un sistema que era muy configurable para lograr hacer todo este concepto de reglas de negocio de transferencia, ¿no? Porque ujú, es un gran proveedor de transferencia, recibe desde los comercios y los envía a los bancos. Ese es su rol. ¿Ya? Este proyecto, el objetivo que tenía era lograr vencer una, un límite operacional en transacciones por segundo. Creo que eran 10 transacciones por segundo el límite. Y sucede que la Navidad del año anterior ya había llegado al tope. Ya tenía problemas. ¿Ya? Eh, Esta partió como en enero del 2011 y, nosotros no, y supuestamente esto entraba en producción en diciembre del 2011 y a nosotros nos llaman en diciembre del 2011. sí. Porque hasta entonces era un proyecto gigante, tenía 50 Era ingenieros. muy grande, tenía cuatro pilares muy, muy Sí, y yo importantes. estoy hablando de un solo pilar. ¿Ya? De Sí, los 4 pilares, había uno que tenía 50 ingenieros, que es el que llegué yo. sí, ¿Ya? Que era, el proyecto fue como el 2010, yo llegué a un pilar, pero sí, era un proyecto muy grande, muy grande. bueno, entonces nos dicen, mira, el problema es que no avanza este proyecto, no tenemos cómo Ujú, avanzar. Y de hecho tenían un gran problema de coordinación, ¿ya? Muy grande. Yo ya conocía Kanban desde el año 2007, ya lo había aplicado en empresas, a ver, estoy hablando con equipos de 50, 60 personas, ya lo había aplicado en 2010, en 2011, ya tenía años de un poquito de experiencia en el tema. Eh, Y dije, bueno, acá pareciera ser que hay que entender primero el propósito. Yo declaro algo, ¿eh? Primero, ujú. cuando yo llegué y pregunté cuál era el objetivo del proyecto, no lo tenían claro. El objetivo de ellos era cambiar un sistema por otro. Y digo, Y ya, claro, y la pregunta es ¿para qué? Y después de indagar, descubrí el problema del límite operacional de las transacciones por segundo. sí. O sea, y entonces quiere decir la gente no sabía para qué diablos estamos acá. ¿Ya? Ujú, Y un segundo tema es que esta empresa quería ofrecer reglas de negocio más flexibles en la venta que otros grandes players de mercado estaban ofreciendo. Por ejemplo, algo típico en los retail era que tú pudieras pagar una cuota al pie claro. y dos después, digamos, tres. O sea, como se llaman 2 cuotas con pie, no me acuerdo cómo se llama el modelo. Mi mamá siempre lo usa, así que cada vez que iba a Mi mamá comprar una también, tienda, me acuerdo, sí, que era como pago un tercio y después los otros 2 tercios después. se pagaba, digamos. Exacto. Claro. Y este sistema no lo permitía. Ujú, Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y primero hicimos unos talleres, te estoy hablando de fines de diciembre, talleres como principios básicos de agilidad, de descubrir cómo hacer proyectos paso a paso, un poquito de lo que es visualizar el flujo de trabajo, ujú, y armamos una primera reunión
donde lo que le dijimos a las personas vacían todo lo que están haciendo. ¿Ya? Ya. Y con una cartulina y con post-it, digamos, muy sencillo, comenzamos a Ujú. armar. La gente de IBM puso el grito en el cielo. Y dijo, pero ¿cómo esto? ¿Cómo no va a estar en un sistema? Etcétera, etcétera. Ya. Entonces, ¿qué es esto de agilidad? Me lo dijo un tipo que era como el gerente comercial del proyecto por el lado de IBM. Yo había ido ese año a Estados Unidos a exponer una experiencia muy bonita, que había sido como nosotros le logramos levantar en 2 semanas, como con 300 voluntarios levantamos un portal para atender a las víctimas del terremoto del 2010. Ya. Puro Oh, voluntariado. mira. ¿Ya? Y eso sería el contraejemplo, un mega proyecto, excelente experiencia, cuando tienes un alineamiento súper fuerte al propósito, ¿ya? Cuando la gente actúa con generosidad, ¿ya? Y en Estados Unidos yo me había traído un póster de IBM sobre agilidad. Ya. Mira, ya. Yo le dije, mira, parece que tú no estás alineado con tu empresa, le dije yo, porque acá está lo que estaba comenzando a vender IBM. Y me acuerdo, un chico venezolano que era el jefe de proyecto, yo tengo la mejor opinión de él, era como arquitecto y jefe de proyecto al mismo tiempo, que él estaba desesperado de tratar de meter toda la información dentro de los sistemas que ellos tenían. Si no me equivoco, era algo parecido a Rational Rose, ¿ya? A este sistema de gestión que te decía yo tan complicado que 15 años antes yo había visto, ¿ya? Un sistema de gestión. Y dije, pero ¿te das cuenta que acá tengo 50 personas pensando y una sola tipeando? Eso, o sea, acá lo que tenemos que hacer es multiplicar el entendimiento colectivo. Dije, no, pero es que esto no va a servir acá, no. Primero que funcione y después lo pasas al sistema. Y entonces con estas cartulinas logramos hacer una primera versión, una segunda versión, una tercera versión, hasta que logramos entender un flujo. De hecho, el flujo, como era tan grande la cantidad de gente, separamos en 3 equipos de 15 personas. Ya. Un primer equipo que viera el flujo de lo que había que lograr para echar a andar el sistema, porque este sistema, después de 10 meses o 11 meses de trabajo, no era capaz de tomar un pago y ponerlo en un banco, o sea, uno a uno, ni siquiera lo que era una transferencia de archivos básica no era capaz de hacerlo. ¿Ya? Después armamos un segundo equipo que se encargara de empatar con el sistema actual y un tercer equipo que se encargara de todas aquellas funcionalidades exploratorias. ¿Ya? Ya. Y armamos entonces un sistema de planificación en 3 capas, ¿ya? Cierto, la capa más de echar a andar la máquina, la capa de empatar con el sistema y la capa más exploratoria, ¿no? Ya más de innovación. Hicimos un sistema de planificación en 3 horas. Entonces primero planificamos la hora, el Ya. empatar y después el resto de los días hacíamos una reunión diaria con estos equipos, también, media hora con uno, media hora con otro, media hora con otro, en equipos Ya. grandes, después lo fuimos Sí. optimizando. Y yo te había dicho que el sistema comenzó a operar por ahí más o menos en enero, ¿ya? En febrero, tú sabes que la gente se va de vacaciones, pero en marzo ya habíamos logrado, ya estábamos logrando el primer release de la segunda fase, de lo que era empatar con el sistema actual. Y ahí viene el momento terrible. Ya. O sea, ya habíamos logrado técnicamente resucitar el proyecto, Ajá. Sí. pero había que ponerlo en producción. Y sucede que esta organización que es de apoyo al giro tenía otra empresa que Sí. depende de ella, pero en que en realidad no dependía de ella, que tenía que proveer los servidores para echar a andar. En ese tiempo la nube no existía, así que No, no, pues sí. entonces tenía que tratar los servidores. Y la otra empresa, que corresponde a sus propios tiempos, sí, nadie se había preocupado de que los servidores estuvieran o sea, nadie se había Deje- preocupado que de ser exitoso había que tener servidores sobre los cuales correr, y cuando se levantó el requerimiento dijeron, sí, en 6 meses más llegan. Ujú. Tú sabes que eso fue un cataclismo, y de hecho al mismo tiempo también vino el cataclismo político. ¿Tú escuchaste ese término que existía hace tiempo que decía que a nadie lo echan por contratar a IBM? No, ese no lo había escuchado. Claro, es que pasa que en este tiempo era IBM, ahora sería McKinsey, ¿no? ¿Ya? Ujú. ¿Cierto? O Sí, sea, todas estas mega empresas, mega consultoras. Bueno, en ese tiempo le cortaron la cabeza a toda la gerencia de esa empresa. lo recuerdo. ¿Ya? Lo recuerdo. Y Ujú. obviamente al poco tiempo le cortaron la cabeza a todo el resto del proyecto. O sea, y el proyecto se frenó. ¿Sí? Sí. Y alguien preguntará, oye, ¿y cómo lograron superar el límite transaccional? En realidad no lo lograron. Pero No, a mí me tocó la segunda parte, otro proyecto para poder superarlo, pues yo, pero justo el 2011 hubo una cosa de suerte, porque justo en la Navidad cayó, creo que un día martes o algo así.
Era Entonces, feriado, no era fin de semana largo, si el problema era claro, ese. entonces la gente había comprado antes. Y como había Sí, comprado antes, como que en vez de llegar el último día a comprar, no, llegó un día lunes, algo así. Entonces la gente había comprado viernes, sábado, entonces fue como que se emparejó la pedida y por lo tanto no fue tan terrible. ¿Ya? Así que hubo suerte de entre medio. sí. Sí, pero después Pero desde el venía. punto de vista político fue un desastre. ¿Cómo? De- Tú me hiciste una pregunta, No, sí, no, para contarte en el fondo el problema después lo tuvieron al otro año, porque ¿ya? venía el 18 de septiembre, que eran como feriado lunes y martes, entonces esa empresa procesaba los días los viernes a las 2 de la tarde, cortaba en el fondo, dejaba de procesar, y después todo lo que pasaba el fin de semana más el feriado lo procesaba el día del siguiente. Y ahí iban a tener el problema porque tenían que procesarlo del viernes en la tarde, sábado, domingo, lunes, martes, y eso sí que, o sea, 4 días y medio no iban a ser. Antes tenían el problema con 3, con 4 días era imposible. Así que a mí Perfecto. me tocó ver, ahí sí A funcionó, ti pero te tocó vivir la parte posterior. nada de eso, digamos, otra solución. Como, Claro, saquemos lecciones aprendidas. Entonces, ya, la pues, primera eso, lección aprendida es que si estás invirtiendo 24 millones de dólares, yo te estoy hablando de 24 millones de la pata que solamente yo vi, sí, sí, no los 4 proyectos que tú hablaste. ¿Ya? sí. Eh, Creo que debieras invertir en entender el problema primero. Uh-huh. ¿Ya? O sea, acá esta fue una mega solución. ¿Ya? Acá en Chile todos sufrimos el 2007 lo que fue el Transantiago, ¿no? Esto de que se modificara todo el sistema de transporte de un día para otro y fue un problema que recién se estabilizó 10 años, 12 años después, ¿ya? Con costos horrorosísimos, ¿cierto? Dice que el Transantiago costó o tuvo pérdidas similares a lo que podría haber sido financiar 10 líneas de metro más. O sea, en Santiago se está construyendo la línea, hasta la línea 9, podríamos ir Uh-huh. a la línea 19 con lo que se perdió. Bueno, acá pasó algo parecido, ¿no? O sea, fue una cantidad brutal de plata perdida, donde además lo que es súper importante, era la compra de esta plataforma de IBM era para que, comillas, cualquier persona pudiera modificar. Porque en Ajá. realidad ellos dijeron, oye, ¿no salía más barato contratar y más sencillo contratar un equipo de gente que realmente supiera programar? Porque otro problema importante, eh, la calidad de las personas con las cuales llegan. Uh-huh. Esto es un gran tema que hacen todas las grandes consultoras, que es un tema que la gente que no sabe tecnología, que toma decisiones todavía, que queda mucha dentro de las empresas, ellos les venden una marca, Sí. una marca de una gran consultora, en ese caso era IBM, pero ahora podrás ponerle nombre a la que tú quieras, ¿no? ¿Ya? Eh, y sucede que, claro, le ponen gente hiper senior, conversando con el directorio, enfrentando la situación, pero después cuando hay que llegar a implementar, eh, literalmente pues, encuentras dentro de los equipos cualquier persona. O sea, Sí. yo he visto, o sea, en ese proyecto había gente que no sabía lo más básico de lo que era versionamiento. Uh-huh. Y era gente de ingeniero de IBM. Entonces lo que hicieron los tipos fue, o sea, para completar los 50 puestos, contrataron a cualquiera, literalmente. Yo no, y bueno, y la gente necesita trabajo, entonces trabajan. ¿Ya? Entonces, lo primero es que no tenías condiciones básicas para Uh-huh. funcionar. Lo segundo es que no tenías claro para qué era el proyecto. Estamos por eso. Entonces, si hubiéramos tenido un grupo pequeño de ingenieros que hayan entendido el problema, habrían podido hacer un mejor diagnóstico, con mejor diagnóstico una mejor solución también. Y aquí creo que es un tema esencial para entender lo que es un proyecto en nuestra área. ¿Ya? Uh-huh. Si esto fuera medicina, ¿cierto? Sería Uh-huh. muy raro que cada vez que tú fueras un doctor te recomendara operarte. Porque eso decía, este doctor, ¿por qué me está recomendando operarme? Parece que quiere una casa en Miami, no quiere sanarme. Claro. Un buen Uh-huh. doctor siempre va como sabe que hay riesgo detrás del proyecto, va a tratar de hacer la intervención más pequeña posible para aprender, que es muy basado en el método científico, ¿no? ¿Cierto? Hago un pequeño experimento para lo antes posible saber si por acá va el camino, ¿cierto? Y solo te Uh-huh. voy a operar si es que realmente se necesita. Pero cada vez que yo me pongo a programar software, estoy operando. Estoy metiéndome en construir código y eso quiere decir que estoy metiendo a innovar. Entonces, debe estar sustentado por, eh, por una hipótesis de problema bastante fuerte. Y acá voy a presentar un dato que después, años después, estoy hablando de como 2015, yo me puse a investigar y encontré que el costo de mantención de un proyecto había que multiplicarlo por 3, entre 3 y 9 veces el costo de desarrollo.
¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si invertiste $1.000.000 en el desarrollo, el valor presente neto de tu proyecto tiene que ser $4.000.000. O sea, 1 más los 3, mínimo. Ujú. Ya, lo que quiere decir que si tienes un retorno de un 10% no te sirve. Necesitas un retorno 3 por, Mayor. o sea, sobre lo que es la inversión para recién pagar el proyecto. Ajá, claro. Entonces, no te puedes permitir desarrollo, ¿cierto? Que no tengan una hipótesis, que no haya que invertir bien en entender de qué se trata. ¿Ya? Bueno, el señor Einstein decía que si tuviera 1 hora para resolver un problema del cual su vida dependiera, dedicaría 55 minutos a entender el problema, ¿ya? Así es. Y Ujú. solo el 5 la solución. Y tenía que ver con que si tú entiendes bien el problema, la solución se hace evidente muchas veces, ¿ya? Exactamente, sí. A partir de eso. Y es lo que yo me he dedicado los últimos años, o sea, más o menos de la experiencia de ese tiempo, es que yo Ujú. me dije, mira, yo comencé a formar equipos de desarrollo de software, comenzamos a implementar prácticas ágiles, no solamente de gestión, sino también de desarrollo, integración continua, test-driven development, refactorización de código, técnicas todas súper importantes para mantener una buena base. Pero me di cuenta que muchas veces los equipos lograban resultados que desde el punto de vista técnico se veían excelentes, como lo que me pasó a mí en Transbank, que técnicamente habíamos logrado salvar el proyecto, pero si el problema estaba antes, en el pedido, da lo mismo lo que tú hicieras abajo. O sea, podías hacer tu mejor esfuerzo y no llegar a nada útil, o nada que le hiciera sentido a los tomadores de decisión, que fue lo que Ujú. pasó en esta empresa. O sea, el director al final igual cortó el proyecto a pesar de que ya estaba registrando el resultado. Lo que pasa es que se había invertido, yo creo que no fue solo ese proyecto, sino que fue un poco el todo. Como, El yo creo todo, o que sea, claro, por fue supuesto. el más emblemático, pero en los otros pasaba algo Siempre, doloroso igual, en el fondo, sí. claro. De hecho, como complementando un poco la historia, Agustín, ahí me tocó ver como la otra parte, cuando el proyecto se echó abajo y dijeron, ya, ¿cómo arreglamos esto? Que tenemos este feriado de 4 días. Y como tú decías, se entendía realmente la necesidad, en el fondo, el problema que había, y se logró hacer con un proyecto, eran 21 iniciativas, me acuerdo, muy chiquititas cada uno con distintos objetivos, pero con 21 iniciativas en 9 meses, para abordar Ya. el problema del 18 de septiembre, O sea, como algo se aprendió de la intervención ágil, parece. muy dolorosa como también. Ya, pero lo interesante es que fueron bueno, iniciativas súper al callo, ¿no? Exacto, Sí. eran pero así, así puntual, la intervención. Y funcionó. O sea, era Y se- interesante. ¿Por qué? sí, Porque aprendieron rápido. Entonces, bueno, y probablemente se hizo con una fracción ínfima de lo que fue el presupuesto original. claro, sí, sí. ¿Sí? O sea, ahí está el tema. Entonces, fíjate que existe, creo que una gran enfermedad es que a la gente le gusta la complejidad. Ujú, Porque cree que si compras algo complejo es algo innovador, claro. ¿ya? Entonces las empresas tienden a invertir mucho en soluciones complejas que no entienden, creyendo que están comprando la última, Lo mejor. eh, la última moda, y el Mm. tema de fondo es que con eso se están poniendo muchas veces un salvavidas de plomo encima. Y ha sido todo un tema, ¿ya? Ha sido todo un tema, de hecho, si avanzamos un poco el calendario, digamos, nos acercamos más a la pandemia, ¿no? Lo que era Ujú. la moda de las transformaciones digitales, ¿no? ¿Cierto? Sí, O sea, ¿cuántas transformaciones digitales también fueron muy parecidas? O sea, simplemente el objetivo era transformarse, para eso contrataron una cantidad brutal de, sí. de roles ágiles, que de ágiles tenía muy poco, porque era gente que no tenía muy poca experiencia, ¿ya? O product owner que no conocían del negocio, es muy, muy ridículo, porque el product owner es la voz del negocio y contrataba gente externa que sin. Pero ahí complementarte, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero también creo que se quería transformar, pero también los tomadores de decisiones tenían quizás una forma de pensar muy distinta a la que podrían tener estos roles ágiles, entonces estaban en frecuencias distintas y no conversaban. Entonces se Ya, esperaba. creo que estamos llegando a otro punto que también creo que también es importante, que es decir, como que es la crisis de la agilidad, ¿no? ¿Ya? Mm, La crisis de la agilidad, yo te estoy contando algunos detalles. O sea, lo sí, primero te digo claramente que es el mercado de roles, eso de sí, que la agilidad se transformara en comprar y vender Scrum Master y chapitas, además, ¿cierto? Cosas ridículas que tú puedes sacar un certificado por $15.
¿ya? ¿Sí? O gratis incluso, de altura. ¿Sí? ¿Qué validez te da eso? Y obviamente un montón de gente del área de recursos humanos que no saben distinguir, digamos, porque ellos les piden que damos el Scrum Master y el otro, mira, lo mismo, donde venga, ¿cierto? Y el otro punto importante tiene que ver con que, o sea, a ver, son 3 puntos. Primero, el mercado de roles. Segundo, que no existe dentro de los marcos ágiles un rol para los líderes. No existe. Y te voy a explicar. ¿Cómo puede ser que no exista? Me dice, sí, pues no, ¿sabes por qué no existe? Porque sucede que la agilidad nace con una mirada muy anárquica, es decir, equipos muy horizontales. Sí. Entonces, cualquier definición hacia los gerentes era que no existieran, ¿ya? Y entonces, ese vacío se llenó manteniendo las gerencias en el mismo rol que tienen ahora. Exacto, sí. Y obviamente no había ninguna propuesta al respecto, ¿ya? Nosotros, yo te diré que hace, lo que desde el 2015 que me dije que iba a meterme agua arriba, me di cuenta que la agilidad no tenía respuesta ni para el agua arriba, ni para cómo nace un problema, ni tampoco para el rol de líder. Y nosotros en los últimos 10 años comenzamos a trabajar fuertemente en cómo se describe un problema de negocio y cómo yo formo a los equipos que hacen los proyectos transformacionales o llámalo de innovación organizacional o innovación de nuevos productos, cómo le hacemos un buen planteamiento del problema y con ese buen planteamiento hacer pequeñas soluciones experimentales para lograr resolverlo y mover la aguja de negocio, ¿ya? Eso es lo que hemos estado trabajando, que muchos lo conocen como el famoso ciclo PDCA del señor Deming. ¿Ya? Nosotros lo fuimos evolucionando, digamos, para que fuera más parecido a lo que hacemos en el mundo de la tecnología, ¿ya? Hemos tenido resultados re interesantes. Por ejemplo, en algunas empresas teníamos ciclos de 18 meses, no de proyectos, porque quizás el software estaba saliendo todos los meses. Pero el problema, oye, ¿la aguja se mueve o no se mueve? Entonces, nosotros logramos bajar quizás a semanas el tiempo en que ya comenzaste a ver si la aguja se movía o no se movía. Desde partiendo de cero, que es la difícil, ¿eh? O sea, bueno, 10 años de trabajo para llegar a eso. Lo segundo que hemos trabajado es el tema de cuál es el rol de los líderes en este tipo de organización. No, es fundamental, ¿ya? Y el rol de los líderes debe cambiar, y esto acá tuvimos que meternos más en el mundo más de Toyota, más de la base, ¿ya? Y el rol de los líderes tiene que ser personas que sirvan para alinear a los equipos hacia objetivos organizacionales. Por ejemplo, que todo el equipo tuviera súper claro que queríamos lograr en ese proyecto las TPS, que no, el equipo no lo tenía claro cuando nosotros llegamos, ¿ya? Pero que además estos líderes tienen que ser líderes que le enseñen a la gente a ver y mejorar sus estándares de trabajo. ¿Ya? Que es algo que en agilidad que se hacía a nivel de equipo, pero nunca a nivel más arriba. Sí. ¿Ya? Entonces, todos estos sistemas escalados eran un conjunto de máquinas de hacer software, no máquinas de resolver problemas. Entonces, tienes que formar en los gerentes la capacidad primero de entender cómo fluye el valor organizacional. ¿Cuáles son los impedimentos para ese valor organizacional que va a resolver con tus proyectos? ¿Cierto? Y enseñarles a acompañar a sus equipos en cómo resolver este tipo de problemáticas. Obviamente yo no voy a poder acompañar algo que no sé. Entonces nosotros hemos cumplido un poco ese rol de formar a líderes y formar a los equipos, a gerentes, y formar a equipos en paralelo, ¿no? ¿Ya? Quizá faltando, o sea, faltando un poco a la norma de que se debiera ser el líder que actúa como maestro, pero dije, bueno, si el líder me da la facilidad de que yo lo haga, yo lo formo a él, formo al equipo y después, bueno, lo voy empoderando a él o ella para que hagan este proceso, ¿no? Entonces, en resumen, la crisis de la agilidad para mí son 3 temas, son la compra-venta de roles ágiles, el no tener clara una hipótesis de generación de valor, porque lo que logramos implementar, lo que funcionó de la agilidad era lo que se le llama en el mundo del diseño de productos un antipatrón. Un antipatrón es una mala solución, que es una feature factory, que es una fábrica de funcionalidades. Y esa fábrica de funcionalidad no tiene foco. Lo único que hace es sacar funcionalidad, y no le preocupa si esa funcionalidad realmente impacta o no impacta. ¿Ya? Esa es la segunda. Y la tercera es exactamente cómo tú le das un marco a los líderes para que se suman a este baile. La gente no va a cambiar de paradigma si tú no tienes un marco de entendimiento sobre el cual van a cambiar. ¿Ya? Y entonces, en eso los marcos ágiles han sido tremendamente carentes
¿ya? Incluso con los sistemas escalados, tú ves un sistema como SAFe, que curiosamente SAFe es una creación de uno de los tipos de Rational Unified Process, el de Leffingwell, ¿ya? O sea, es la misma complejidad, lo mismo enredoso, lo mismo complejo, que le ha ido muy bien como negocio, pero muy mal como resultado. Y la gente dice, no, pero si yo he visto que funciona, claro, lo que pasa es que los tipos integran en un monstruo, en un Frankenstein, un montón de cosas, y dije, oye, sí, pero lo que pasa es que la mano funciona del Frankenstein. Sí, pues la mano era de Chopin, pues, era de un pianista, así que, digamos, o sea, qué bueno que te funcionó bien, pero ya dice, no, es que me funcionó esto. Sí, pues, pero te funcionó, oye, dale crédito a lo que te funcionó de donde venía, ¿no? Porque fuera parte de este Frankenstein, ¿no? ¿Ya? Claro. Pero como te digo, la mentalidad de comprar complejidad, la mentalidad de que gastar mucha plata, porque con eso va a resultar, que fue la mentalidad del Transantiago a nivel de políticas públicas, pero también en estos megaproyectos, donde hemos conversado de uno, pero Sí. hay infinidad de proyectos que me ha tocado participar al proyecto, dentro de él, y te das cuenta que el patrón es una vez, 2 veces, 3 veces, ¿ya? Gastar mucha plata, y años después dije, oye, pero y esto parece que no funcionó, como que uno... Y tiene que ver como cuando los gerentes que están a cargo tienen que dar cuenta a los que financiaron sobre el resultado. Claro. Regularmente acá sucede que tenemos organizaciones que son, que quieren transformarse, pero que tienen el gran problema de que tienen un colchón tan grande de financiamiento que no les cuesta perder hasta que les cuesta demasiado. ¿Sí? Sí, O sea, yo creo es como que esta historia de la ranita que la ponen a hervir en el agua, ¿cierto? ¿Ya? Es como que no se da cuenta que se está hirviendo, ¿no? Hasta que en un momento ya se murió nomás. Sí, es muy cierto eso que mencionas, como que aparte que pareciera que como que efectivamente compras la marca, ¿cierto? De alguna consultora que te va a ayudar, y parece que mientras más caro, más seguro deberá ser el éxito, pero en el fondo como un poco el supuesto que hay detrás y claro, no se dan cuenta de todo lo que se invierte en el fondo y versus los resultados, digamos. Sí, y ahí fíjate que, claro, yo compro una especie como de seguro, ¿no? Que es esta Sí, mega marca que usamos. Pero en sí. estricto rigor, lo único que te puede disminuir la probabilidad de fracaso es que tú tengas conciencia de cuáles son las incertidumbres del proyecto y que Ujú. priorizas esas incertidumbres y las vayas resolviendo una a una, con una forma muy sistemática, método científico. ¿Sí? Sí, sí, Eh, sí. y la incertidumbre, claro, dice que además otra cosa, tienes que preocuparte de que esa empresa que contrataste por un tremendo presupuesto sea una empresa que realmente tenga alineados los objetivos contigo. Cuando tienes una empresa que le pagan por la HH, ¿ya? Va a querer trabajar contigo lo más posible y te va a atrasar y te va a atrasar porque le interesa que le paguen mientras más demora el Eh, proyecto, más le pagan. Tú Ujú. necesitas que los incentivos estén alineados, ¿ya? Exacto. Por ¿Sí? objetivo, probablemente más que por Exacto. tiempo. Entonces, como te digo, siempre dice que están los tres factores, ¿no? Personas, procesos y tecnología. Y en Sí, las tres vas a tener incertidumbres que si no eres capaz de distinguir, te vas a puedes caerte por un barranco, ¿no? Que es lo sí, que hemos visto en nuestros proyectos donde ha habido verdaderos cataclismos organizacionales. ¿Sí? ¿Ya? sí, Eh, entonces, fíjate que una de las cosas que más insistimos nosotros mm, es enseñar a la gente a leer la incertidumbre. ¿Qué quiere ya, decir eso? eso, ¿Ya? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Que está basado en Santiago, ¿no? En Santiago nosotros tenemos una cordillera muy bonita que está justo al lado, toda la gente que llega dice, oh, qué linda la cordillera que tienen acá. Pero si yo le preguntara a cualquier santiaguino, dime cuáles son los nombres de los cerros que están ahí, la gente me va a nombrar uno o dos, ¿ya? No sé, suerte. el Cerro Manquehue, me va a nombrar el Cerro del Plomo quizá de la cordillera, pero no es capaz de distinguir los otros cerros. Ni el Sí, Provincia, ni el Cordillera y otros más que están ahí, ¿no? A menos que les sean significativos. Entonces, por ujú, ejemplo, cuando yo le pregunté una vez en un taller, sucede que había dos que eran montañistas y me nombraron como 15 cumbres distintas. ya, Pero para mí, que yo soy un lego, que no soy montañista, yo distingo 4 o 5. Entonces, la distinción consiste en lo siguiente, quiere decir que no solamente tú tomas conciencia de que algo existe, yo sé que los cerros están ahí, el problema es que en realidad no me afectan en mi día a día.
Y cuando me afectan en el día a día, yo comienzo a distinguirlo y le pongo nombre, ¿cierto? Sí, Entonces, la incertidumbre uno puede saber que está ahí, pero como no tengo un lenguaje para referirme a ella, es como si no existiera. sí, ¿Ya? Voy a poner un caso re interesante que es de la literatura, ¿no? Que tomaban un caso de una tribu africana que eran ya, capaces de distinguir como entre 20 tipos de verde distintos. Y si lo miraba cualquier occidental, no era imposible de distinguir para uno. Pero si tú le mostrabas el color azul, no lo no lo ya. distinguían. Y ojo, no es que no lo vieran, sino es que no les sirve para nada. Ujú, ¿Ya? Entonces, te voy a poner otro caso, la gente que cría perros, ¿cierto? Si alguien cría perros, probablemente va a conocer muy bien las razas y las subrazas, ¿ya? Por ejemplo, yo claro, tengo unos Yorkie, pero me dijeron que tus Yorkshire Terrier no son Yorkie, esto es una subraza que es, no sé, England Terrier, no sé cuántito, digamos, alguien me dijo, y dije, pero para mí no me hace ninguna diferencia, para mí son Yorkie nomás, no, ¿sí? Entonces, eso mismo que te acabo de decir con estos ejemplos de las distinciones, es lo mismo que hay que hacer a nivel de incertidumbre. O sea, ¿qué incertidumbre se puso a nivel de personas? Por ejemplo, que tengas alineamiento a nivel de incentivo, que tengas en un proyecto tienes que tener balanceado los know-how entre la gente que representa el negocio, la que representa a la tecnología, la que representa a la metodología, tiene que estar balanceado su know-how. sí, Tienen que saber cómo operar en ese sentido, como el sistema operativo del equipo, ¿no? ¿Ya? ujú, Tienes que entender la tecnología no solamente por lo que hace, sino por lo que no hace, que es un gran drama que existe ahora con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Ya? Todo el humo que se llevó a la agilidad en los últimos años parece que se fue a la inteligencia artificial. ¿Ya? es como por temas cíclicos. Claro, son modas que van apareciendo. Mm, Yo le agradezco porque significa que había muchos players muy nocivos que ahora están en otro lado, así que dije, bueno. Y fíjate que en realidad la tecnología, yo he descubierto a golpe y porrazo de que uno solamente la conoce cuando conoce los bordes de la tecnología, cuando sabes lo que no sabe hacer. ujú, ¿Sí? Entonces, ahí dice, cuando sabes lo que no sabes hacer, vas a decirle, voy a ocuparla en esto y no esto otro. No hay ninguna metodología ni ninguna tecnología que sirva para todo. no, ¿Ya? Dice, oye, es que voy a construir con metodologías ágiles un edificio. Estás equivocado. Hay ujú, cosas que ya son trabajo conocido, por tanto, aplicar metodologías ágiles va a ser tremendamente caro. No puedes hacer una célula de trabajo para no sé, martillar un fierro o para colocar una luz, digamos. Son no, cosas que claro, son trabajo conocido. Entonces, como es trabajo conocido, aplica el know-how de la gente que ya tiene y te ujú, vas a ahorrar una brutalidad de dinero. ¿Sí? Todos los conceptos de proyectos ágiles tienen que ver con el poder avanzar paso a paso en proyectos donde hay incertidumbre y ahí necesitamos estos equipos multidisciplinarios que es como una expedición a la montaña, ¿no? ¿Cierto? ujú, Pero sí, si vas a hacer footing, ¿ya? Eh, al parque, no necesitáis ir con los eh, con, con bastones claro, y con estacas ni con una cordada, porque los exacto, riesgos son distintos, ¿cierto? Uno sí, es un riesgo súper bajo, digamos, si estás entre mucha gente, una hora razonable, ¿ya? En cambio el otro, claro, estás arriesgando tu vida, así que, ¿sí? Entonces, sí, la falta de mirada contextual, de ser ciegos a la contingencia, de creer que todo sirve en todo momento sin entender que está funcionando, justamente esa ceguera a la contingencia, es decir, ¿cuál es la naturaleza del problema que estoy tratando de resolver? Es la que hace que en realidad los proyectos se gestionen mal. Yo creo que por ahí va. ¿Sí? O sea, ujú, eres ciego a las incertidumbres que tienes, eres ciego a los tiempos, eres ciego al propósito, ¿sí? Entonces ahí sí. viene la necesidad de poder generar esa información y socializar esa información para lograr un alineamiento mínimo que nos permita tomar decisiones eh, acertadas o con mayor probabilidad de éxito. No, completamente de acuerdo contigo. Sí, también de repente es como, también está el dicho como de matar una mosca con un cañón. O sea, como que en verdad es muy similar a lo que tú comentas y se ve frecuentemente, muy frecuentemente que se toman esas decisiones porque es más entretenido, está de moda, es más cool, pero es mucho más caro y tiene mucho más riesgos en el fondo porque complejizas algo que no es tan complejo, digamos. Y eso también muchas veces hace fracasar a los proyectos. Yo no sé a ti, Agustín, hemos hablado, ¿cierto?,
muchas cosas, pero si pudiéramos quizás sintetizar en a lo mejor 2 o 3 puntos de por qué tú crees que los proyectos fracasan y entendamos que el fracaso es que no necesariamente que el proyecto se termine, como la historia quizás como terrorífica que estuvimos conversando, sino que no entregan el valor que prometen. Bueno, partamos con lo fundamental, que es el propósito, ¿no? O sea, Sí. si tú no tienes claro cuál es el problema que estás tratando de resolver, o sea, si tú le llegaras a pegar a eso, sería simplemente suerte, es como jugar en la lotería, ¿no? ¿Sí? O sea, y pasa en muchísimas partes que no tienen claro cuál es el problema a resolver. Sí. Como te decía yo en este megaproyecto, era que no sabían que era un problema de eficiencia, ¿ya? Y escalamiento, digamos, de la plataforma. Sí. ¿Sí? No era cambiar un sistema antiguo legado por un sistema IBM, ese no era el objetivo. El objetivo era lograr eficiencia operacional y eficiencia transaccional, que según tú misma me contaste, con la misma plataforma legada se logró resolver. Así es. Entonces, ahí se demuestra que la hipótesis, o sea, no había hipótesis, digamos, la hipótesis fue simplemente algo de compraron aquello que más les convenía a los que tomaron la decisión en su momento, ¿cierto? Aquello donde los invitaron a Europa y les vendieron, digamos, la idea loca, digamos, de que un megasistema que se autoprogramara, digamos, iba a hacer resolver todos los problemas. Claro. Se parece a la inteligencia artificial como pecador, ¿no? Sí. ¿Ya? Que siempre es como decir, mira, más que tener claro el propósito, como que alguien mágicamente me va a resolver mi problema. Como que yo prefiero no aprender. ¿Ya? Entonces yo diría que tiene, primero, la falta de propósito. Segundo, el considerar esta mirada inflexible sobre las personas y sobre uno mismo. Son estos gerentes que dicen, yo no soy técnico, por lo tanto no entiendo esto. Hay gente que lleva trabajando 20 años en tecnología. Claro. Entonces, ¿sabes qué más? Eso es como entre excusa, ¿ya? Entre excusa y una creencia limitante y cosas más que hacen que en realidad la gente no esté dispuesta a aprender. Entonces ahí viene un tema. Lo segundo es la gestión de la incertidumbre. Yo no puedo gestionar la incertidumbre si es que no estoy dispuesto a aprender. No, claro. O sea, porque para atacar la incertidumbre, la contramedida de la incertidumbre son los procesos de aprendizaje rápido. Exacto. Entonces, si yo no estoy dispuesto a sorprenderme, a aprender y tener la cabeza abierta a la realidad que estoy viviendo, probablemente voy a generar un freno organizacional muy fuerte. ¿Sí? Yo he visto, y acá viene un tema que es el otro tema importante, que es justamente el rol del liderazgo, ¿cierto? ¿Ya? Que el rol del liderazgo, no como estos tipos geniales que aparecen en la tele, que se le ocurren cosas increíbles, digamos, desde su genialidad, ¿ya? Sino que el rol del liderazgo como aquella persona que saca lo mejor del equipo. O sea, cuando tú tienes que hay un solo líder, que es el que se la sabe toda, ¿ya? Es como lo que te venden de Elon Musk ahora, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Claro. Claro, el tipo en realidad es tipo hiper ambicioso, ha logrado cosas impresionantes, pero también podrías conocer la historia de él para descubrir cómo fue que lo hizo y te das cuenta que, o sea, no es una historia muy repetible. Hay gente que le encanta ese modelo, ¿no? De tipo medio dios, medio mesiánico, ¿ya? Pero se trata de que los buenos resultados que ha obtenido son porque ha tenido equipos de gente competente bajo suyo, ¿sí? Y los malos resultados es cuando no ha querido que la gente competente haga lo que tiene que hacer, como lo que ha pasado con Twitter, que se desplomó, y se está desplomando cada vez más porque el tipo lo compró como lo hacen muchas empresas que quieren al final contratar un megáfono en sus ideas, ¿no? Entonces me da lo mismo lo que me cuesta con tal de que tener un espacio donde todo el mundo escuche lo que yo opino, porque no me interesa escuchar al resto. Entonces, por eso decía que hay un tema de liderazgo de una persona que esté dispuesta a abrir la mente, a observar lo que está pasando, es la persona que va a habilitar a las otras para que hagan lo mismo y va a lograr liberar esa inteligencia colectiva que era el sueño detrás de toda la agilidad, digamos, y es donde quizá el mayor fracaso, porque yo he visto muy pocas organizaciones donde esta agilidad de receta que llegó, ¿cierto? De la guía de Scrum o del método SAFe, digamos, ¿cierto? Hayan logrado efectivamente liberar el talento de las personas para lograr sacar lo mejor de ellas. Que yo creo que es el mayor desperdicio que existe en las organizaciones, es todo el talento que se bota a la basura por tener a las personas deprimidas bajo un espacio de
entre caótico, ¿ya? Entre caótico y rígido, digamos, tienes que cumplir un montón de protocolos sin que nadie entienda para qué, donde tú lo viviste, ¿no? Donde Sí. muchas veces pasó que trabajaste meses y meses y meses que nunca entendiste para qué diablo estabas trabajando. ¿Por qué? Porque había que hacerlo. Y dije, oye, ¿y esto sirve para algo? No, nadie sabe. ¿Ya? Sí. Por ahí yo creo que son las grandes lecciones, ¿eh? Sí, al final se vuelve a repetir un poco lo que te estoy planteando. Se vuelve a repetir esta tríada, ¿cierto? De las personas, a lo actitudinal, como el concepto de... y cuando planteo lo de liderazgo, también es importante considerar que el líder solo no va a resolver el problema, pero sí es un habilitador muy importante. No es que tengas un mega líder, va a hacer que todo funcione bien. ¿Sí? No, claro, no, tiene que ¿Ya? pero tiene que hacer funcionar el engranaje en el fondo, como que la gracia está en sacar lo mejor de cada una de las personas con las que trabaja. Y ahí te quiero poner un tema. Fíjate la metáfora que usaste tú. También creo que hay un tema que nosotros tenemos metidos como ingenieros, tú y yo estudiamos en la misma universidad, que es que entender que la organización actúa como una máquina. ¿Ya? En realidad, si tú piensas bien, una organización debería parecerse más a un jardín, ¿no? En un lugar donde las relaciones nacen de forma orgánica, donde tienes que recortar a que cuando entran estas plantas que son invasoras, ¿no? ¿Cierto? Ajá, ¿Ya? sí. La maleza. Tienes que abonar el terreno para que funcione, tienes que de repente dejar descansar un espacio del jardín para que vuelva a crecer. Es algo más orgánico. Me gusta la analogía que haces, ¿ya? No es mía. De hecho, hay gente que considera que los sistemas deben crecer así. ¿Ya? De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Growing System with Object Oriented Programming. GOOS se llama. ¿Ya? Cómo crecer sistemas y hacer crecer sistemas justamente en la metáfora de que estás creciendo como crecer un jardín, ¿no? ¿Sí? O un parque, si ya quieres irte a algo más grande. ¿Sí? Entonces, esa mirada más orgánica de la organización es la más moderna y la que genera mejores resultados, pero cada vez que nos vamos a la máquina, volvemos al tema de ponernos este saco encima, donde además, ojo, pues si tú eres un engranaje, no tienes que pensar, tienes que hacer lo que te mandaron a hacer y punto. Bueno, sí, creo que voy a empezar a usar la del jardín, me gustó mucho, así que sí. Es algo que a mí también se me sale, y es parte de la formación de base que nosotros Sí, recibimos. pues sí, pero me gusta, así que lección aprendida para mí me gustó. Oye, Agustín, y para ir cerrando, cuéntame hoy día cuáles son tus próximos pasos, en qué proyectos estás actualmente, qué se viene, digamos. Mira, estamos en una situación donde, con el dolor de mi alma, debo decir que la agilidad se transformó en un mal nombre. Ya para muchas organizaciones dijeron, esto ya no lo quiero más, que no me sirvió. Están dando un paso atrás, están volviendo a los sistemas, quieren volver a los sistemas de gestión de proyectos antiguos. ¿Ya? PMI, un Yo poco... te voy a hablar del PMI predictivo, porque hay mucho del PMI que también es ágil. ¿Ya? Tienes razón, Por lo predictivo. menos, o sea, hace unos 10 años atrás que comenzaron a adoptar el tema. ¿Ya? Sí. Y yo, no siendo parte de la organización, debo decir que por lo menos el sistema de formación del PMI, para mí me merece mi respeto. ¿Ya? Oye, yo creo que sí, y porque te pide experiencia y conocimiento, que es En todo distinto a las certificaciones. lo que el movimiento ágil jamás fue capaz de generar. ¿No? Jamás Sí. generamos nada similar a lo que es un PMP. Ahora, ¿cuál es el cuerpo de conocimiento? Claro, el cuerpo de conocimiento que ellos tienen es principalmente predictivo. Sí, sí. ¿Ya? Y lo que tienen de agilidad es solamente la parte de desarrollo, no la parte de exploración para innovación. Yo no contrataría un PMP jamás para un proyecto de startup. No, estoy de ¿Por acuerdo qué? contigo. Porque quizás van a aprender a agilizar de la parte del desarrollo, pero no la parte de evolucionar el negocio, que es lo que estamos encontrando, que justamente nos estamos encontrando ahora. Entonces, estamos trabajando en eso. Nosotros, como te conté, además de trabajar en sistemas de hacer más fluida la organización, que es lo que te conté con Kanban, que fue lo que hicimos con ese proyecto, pero también lo hacemos a nivel organizacional, ¿no? O sea, no solamente para proyectos, sino para lo que es el flujo normal de una organización. Eso partí en el 2007, aplicando Kanban, y ahora ha sido nuestro gran piso sobre el cual trabajar. Sobre eso, hace 10 años atrás, comenzamos a trabajar sobre Kaizen, sobre el ciclo de Deming, digamos que este ciclo de mejora continua, pasito a pasito, con pensamiento científico. Y lo que estamos ofreciendo a las empresas ahora es un antiguo principio de Google, que era, este día libre a la semana, ¿te acuerdas? Usted haga un día donde usted
sálgase de su rutina y cree algo propio. De hecho, se dice que Gmail nació de eso, ¿no? Que nació justamente de esta día libre. Ese 20% de la semana nosotros aprendimos a sistematizarlo y lo llamamos que es una incubadora de innovación organizacional o de mejoras organizacionales. Entonces, nosotros le tomamos medio día para formar al equipo en entender un problema que es cómo aprender otro lenguaje. ¿Ya? Nosotros hablamos soluciones, hablamos en lenguaje solución. Y nos cuesta mucho hablar en el problemes, que es el lenguaje de negocio. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que enseñar alrededor de unas 5 o 6 semanas ese lenguaje, pero una vez que tú aprendes a dominar ese lenguaje, vas a aprender a saber cuáles son los KPI correctos, los OKR correctos, ¿ya? Y vas a aprender además a diagnosticar, y por lo tanto, cuando tú hagas intervenciones, vas a tener una mayor probabilidad de éxito porque el tratamiento va a estar más adecuado a un diagnóstico que está basado en indagación, en investigación. ¿Ya? Y nos ha ido bastante bien, como te conté, en algunas organizaciones hemos basado de ciclos de 18 meses para recién comenzar a mover la aguja a 6 semanas. Porque simplemente por el hecho de instalar esta incubadora, que es una incubadora permanente, la idea es que se vayan recibiendo proyectos complejos y tú vayas haciendo este proceso de desguace, ¿no? De entender el problema, de hacer un buen diagnóstico, hacer tratamiento y escalar. Si nos va bien, escalamos, si no, pivoteamos y buscamos otra solución. Eso ha sido como nuestro trabajo exitoso, así que yo diría que más que trabajar en agilidad, estamos trabajando en lo que es innovación organizacional, o sea, al interior de la organización. O también lo otro que es el mentoring a emprendedores, que es algo que yo hice desde el comienzo, pero ahora estoy volviendo con algunos amigos que me están pidiendo apoyo, así que también los apoyo en eso. Ya, perfecto. Y eso, y bueno, y instalar en estas incubadoras de mejora organizacional las habilidades necesarias para que los líderes sean los habilitadores de este proceso de forma continua, porque la idea es que la incubadora es como ponerle las rueditas a la organización para que aprenda a andar en bicicleta, pero la idea es que esta mejora continua no pare nunca más, ¿ya? Y para eso necesitas que sea una práctica desde los líderes de adentro. Entonces, quizá en algún momento nosotros ya podemos dejar de ser los facilitadores y los facilitadores sean ellos mismos y nosotros somos los facilitadores de los facilitadores. Exactamente. Y eso. Y la verdad ha sido bien apasionante, bien desafiante también, porque la crisis nos afectó a todos, tú sabes que sí, sí. Pero estamos contentos porque siento que vamos por un buen camino, siento que seguimos en esta mirada de la agilidad profunda, que todo esto se basa en desarrollar las habilidades de las personas a concho, ¿no? Tanto de los líderes a ser buenos líderes, a las personas a hacer un buen trabajo y que cada día salgan más contentas de su trabajo porque sienten que están aportando valor. Sí, como más el corazón, ¿no? De la agilidad también. Sí. Agustín, te quiero agradecer tu tiempo, ¿cierto? Y por compartir toda tu experiencia. Muchas gracias. Yo de verdad que estoy muy agradecida que estemos conversando hoy día y que podamos compartir este episodio con las personas que siguen. Eso, así que muchas gracias, Agustín. Bueno, pues muchas gracias a ti y mucho éxito. Te felicito por esto que estás haciendo. Creo que se necesitan espacios de difusión especializado en algo tan importante al final, porque al final todos estos proyectos de innovación son los que hacen que que el país, digamos, que la industria avance, ¿cierto? Entonces, si fracasan, vamos a ir más lentos. Necesitamos mejores formas de hacer las cosas. Exactamente. Así que bueno, vamos a ir cerrando, ¿cierto? Y concluyendo este episodio. Si les ha gustado este episodio, compártanlo, sigan nuestro podcast y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.